Bienvenidos. En este video vamos a hablar del primero de los métodos electromagnéticos, que es el método de baja frecuencia o Very Low Frequency. Este es un método muy simple, vamos a ver que es sumamente interesante. Vamos a ver en qué consiste este método de baja frecuencia. También se conoce como métodos de inclinación o en inglés tilt. Y este método utiliza transmisores de alta potencia usados primeramente para los telégrafos, para comunicación entre continentes. Las bajas frecuencias tienen la capacidad de viajar grandes distancias y posteriormente se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial para la comunicación con submarinos. Este método utiliza frecuencias entre los 10 kHz a los 30 kHz, que en general consideramos como bajas frecuencias, pero que son necesarias para poder penetrar la superficie del océano. Como saben, la superficie del océano es un buen conductor, sea agua altamente salina, por lo que es en general difícil de penetrar, por lo que se requieren tener grandes antenas de alta potencia para poder tener comunicación con los submarinos. La profundidad de investigación de este método es típicamente entre los 10 a los 100 metros. Entre las desventajas es que la transmisión es inestable, es difícil de encontrar un transmisor en la dirección adecuada. Sin embargo, entre las ventajas tenemos que es un método muy ligero, es rápido y fácil de utilizar. Vamos a ver en qué consiste. En la fotografía pueden ver un dispositivo de baja frecuencia, como ven es muy ligero, se puede sostener únicamente con una mano. Y este instrumento cuenta con una perilla, la cual me va a permitir sintonizar de la misma manera que se hace con una estación de radio, algunos de los diferentes transmisores de baja frecuencia que se encuentran distribuidos por todo el mundo. Este instrumento cuenta con una bobina, la cual vamos a intentar alinear con el campo magnético producido por la antena, de manera que cuando la bobina es perpendicular al campo magnético, no se va a generar ningún campo eléctrico dentro de la bobina. Los instrumentos producen un zumbido y cuando este zumbido es mínimo, eso indica que estamos alineados de manera perpendicular al campo magnético. Vamos a ver cómo se realiza un levantamiento de campo. Aquí tenemos otra fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la dirección del campo magnético, por lo cual lo vamos a colocar de manera horizontal y vamos a buscar el punto en el que este zumbido va a ser máximo, y esto me va a indicar cuál es la dirección del campo magnético. Esta es la dirección en la cual yo puedo realizar mi perfil y idealmente el cuerpo que yo estoy analizando tendría que estar perpendicular. En este caso, si tuviéramos un dique, idealmente tendría que estar perpendicular, por lo que tendríamos nosotros que buscar una antena que cumpla con estas características. Por lo general no conocemos esto a priori, tendríamos que nosotros intentar diversas antenas, y una vez que hemos localizado la dirección del perfil, lo vamos a poner de manera vertical y lo vamos a empezar a balancear. Este instrumento tiene una mirilla que me va a indicar cuál es la inclinación del instrumento y por lo tanto la inclinación del campo magnético que estábamos midiendo. Entonces, cuando el zumbido en este caso es mínimo, eso me va a indicar cuál es la dirección de la inclinación del campo magnético. Como ven, esto es muy parecido a lo que vimos en el módulo de magnetismo, cuando medimos la inclinación y la declinación. En este caso exactamente lo mismo, pero vamos a medir la inclinación, pero no producida por la Tierra, sino producida por esta antena a una frecuencia específica. En este mapa podemos ver la distribución de antenas alrededor del mundo. Como ven, están distribuidas principalmente en Europa y Norteamérica, donde se encuentran las grandes potencias militares. Y en el caso en el que no se encuentre ningún cuerpo conductor, esto no va a modificar el campo magnético, y la posición del instrumento tendría que ser idealmente de 0 grados, es decir, tendría que estar perpendicular a la superficie. Sin embargo, cuando tengamos un cuerpo que tenga una alta conductividad, baja resistividad, el campo magnético va a inducir un campo eléctrico que a su vez va a inducir un campo magnético que va a alterar la posición del campo magnético producido por la antena. Aquí vemos dos casos, uno para un dique angosto y uno para un dique mucho más ancho, un cuerpo conductivo mucho más ancho, y vemos cómo se da esta variación en la inclinación del campo magnético. En este caso únicamente estamos midiendo la inclinación del campo magnético, no estamos midiendo su magnitud. Este es simplemente un artículo que lo pueden encontrar fácilmente en Wikipedia, que muestra estas antenas de baja frecuencia. Como ven, son antenas muy grandes, debido a que el tamaño de la antena tiene que ser comparable con la longitud de onda de la frecuencia que está analizando. Si tenemos frecuencias bajas, vamos a tener longitudes de onda muy grandes, por lo que estas antenas requieren espacios abiertos muy amplios para poder montarlas.
Aquí vemos un ejemplo de una antena localizada en los Estados Unidos, en el estado de Maine, que es un estado que está localizado muy cerca con la frontera de Canadá. Y vemos un par de antenas en un arreglo de estrella. Y esta es una fotografía que muestra esta antena localizada en los Estados Unidos. Como ven, son antenas muy grandes y que se utilizan para fines militares principalmente. Otra aplicación que podríamos tener es para localización de agua. El agua, principalmente si contiene minerales, va a tener una conductividad más baja, por lo que también va a tener esta capacidad de alterar el campo magnético producido por la antena. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar zonas que posiblemente contengan agua, como se muestra en este mapa. Tenemos zonas en color rojo que muestran alta conductividad, baja resistividad y posiblemente la existencia de agua subterránea. Este es otro ejemplo en el que tenemos un dique y hacemos diferentes perfiles a lo largo de este dique, más o menos de manera perpendicular, y vemos cómo tenemos diferentes variaciones en el ángulo. Como ven, este método no me permite conocer mucho sobre el tamaño del dique, sería principalmente sobre su localización y su extensión. Una variación de este método que vamos a ver en los próximos videos es el método de baja frecuencia electromagnético. En este caso va a ser el uso de electrodos y de un magnetómetro de tipo flux gate, con el cual vamos a medir la dirección del campo magnético en una dirección en particular, que sea una dirección paralela al campo magnético producido por esta antena, y a través de esta expresión nosotros podemos calcular la resistividad aparente, que sería el coeficiente entre el campo eléctrico que medimos con los electrodos. Frecuentemente se utilizan electrodos no polarizantes, como el que utilizamos en el método de polarización inducida, dividido entre el campo magnético, el cual lo registramos con un magnetómetro tipo flux gate. Lo llevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 0.2 y dividimos por la frecuencia a la cual está transmitiendo, es decir, la frecuencia portadora a la cual está transmitiendo esta antena. Y de esta manera nosotros podemos obtener una medición de la resistividad aparente. Es todo por este video. Como ven, es un método muy interesante. En el próximo video vamos a hablar del método magnetotelúrico.